Bueno, pues vamos a ir empezando. Buenos días, los que habéis entrado hace poquito. Me gustaría que me dijerais si me escucháis bien, si veis la presentación bien, si hay algún tipo de problema. Se te escucha bien, Alejandro, se ve bien. Sí. Vale, perfecto. A ver si lo comentan algunos de los asistentes, por si acaso ellos tienen algún problema, pero yo desde aquí te veo bien y te escucho. Vale, genial, buena. Pues a ver si nos confirman también y vamos a ir empezando de aquí a poquito. Direcciones, porque yo la de su domicilio no la sé. Muchas gracias. Buenos días a todos de nuevo. Y pues, si estamos los que estamos, vamos a ir empezando. Bueno, pues aquí, como podéis ver en la primera slide, bienvenidos a la oportunidad de negocio en entornos empresarial, media creativo, backup y teletrabajo de QNAP. Yo soy Alejandro Campillo, preventa de sistemas de Arian Comunicaciones, y espero que en esta mañana de viernes se nos pase prontito aprendiendo cositas o conceptos de lo que es QNAP, de lo que nos ofrece, a grandes rasgos, por supuesto, pero bueno, irnos con una noción básica de todo lo que nos ofrece QNAP, por supuesto backup, que es lo que nos viene a la cabeza, pero más allá de eso, todo lo demás que nos pueda aportar. Por supuesto, en cualquier momento, si queréis interrumpirme, levantar la mano, hacer una pregunta. No obstante, yo siempre me gusta dejar unos minutos al final para cualquier tipo de duda o cualquier cosa que haya podido surgir o un poco repasar. Y si no, pues empiezo a decir lo que me gusta decirlo varias veces. Desde el correo soporte.preventa@arian.es estamos encantados de resolver cualquier duda, tanto mis compañeros como yo, que os puede ir surgiendo de los temas que vamos a ir hablando, ¿vale? Así que vamos a ir avanzando. ¿Vale? Si me lo deja, si me permite. Lo dicho. Yo soy Alejandro Campillo, preventa de la división de sistemas aquí en Arian. Y nada, la verdad que trabajamos a diario con QNAP y me gusta poder presentarles todo lo que nos ofrece. Aquí, como veis, tenemos un breve desglose de lo que podemos ver en apartados, en soluciones para teletrabajo, almacenamiento y copia de seguridad, en soluciones empresariales, creación de contenido, vigilancia, IoT. Luego también veremos un poco las cabinas, el tipo de cabinas que hay, pues desde las gamas más bajas de Small Office, Home Office, a por supuesto cabinas Enterprise. Y luego las ventajas de QNAP. ¿Por qué escoger QNAP como fabricante? ¿Por qué Arian? ¿Por qué escogernos a nosotros para llevar a cabo esos proyectos? Y luego siguientes pasos y próximos eventos que se pueden realizar y que pueden ayudar a completar esta pequeña formación que estamos empezando ahora, ¿no? Aquí lo vemos un poco más desglosado. Vemos que dentro de las soluciones para el teletrabajo, pues veremos lo primero que necesitamos, un acceso remoto seguro. Luego la comunicación empresarial, que se ha hecho ahora tan necesaria, ¿no? Al estar dispersos cada uno en nuestra casa. Las videoconferencias que van en esa misma línea, la colaboración multiplataforma, es todo a raíz de lo mismo. Flujos de trabajo y NAS en la nube. Luego soluciones empresariales con, por supuesto, máquinas virtuales, con la conectividad 10 gigas que he implementado en casi todo QNAP, el almacenamiento basado en rendimiento, los ZFS Enterprise, luego el backup, pues un poco lo que más esperamos, ¿no? Aunque nos puedan sorprender dentro, pero es lo que le pedimos en la cabina, ¿no? Que sea al fin y al cabo un almacenamiento de nuestros datos. Pero, por supuesto, QNAP en eso también se distingue de las demás, ¿no? Con backups híbridos, con backups en entornos virtualizados,
las snapshots, con el QSync, etcétera, ¿no? Luego la creación de contenido, desde la edición de vídeo a también un poco la colaboración en tiempo real que nos puede dar QNAP, porque es tan necesario para ese tipo de cosas. Almacenamiento en Adobe, para Adobe y los puertos Thunderbolt que nos hacen que podamos trabajar con compañeros en el mismo proyecto mucho más deprisa, pero bueno, ya iremos viendo. La videovigilancia, que básicamente es QVR en todas sus variantes, con, digamos, algunas para gestión, etcétera. Las soluciones IoT, como decía, las cabinas, el tipo de cabinas que hay, explicaremos un poco. También un poco la nomenclatura, porque vosotros a simple vista también podáis identificar qué máquina estáis viendo, ¿no? Si estás viendo una máquina de gama media, si estás viendo algo más potente de una gama empresarial, si tiene puertos de determinada forma, todo eso se puede ver en un vistazo. Y luego las ventajas de QNAP con el programa de partner, las garantías, etcétera. ¿Por qué Ariane? Porque podemos ofreceros la mejor solución, no solo en QNAP, pero bueno, por supuesto en QNAP. Y los próximos pasos, próximos eventos que tendremos, que iremos avanzando más adelante. Pues nada, vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Con las soluciones para el teletrabajo. Aquí otro pequeño desglose con el acceso a remoto seguro, la comunicación empresarial, etcétera. Se ha hecho muy importante, como decía, el tener a mano a tanto los archivos con los que trabajas como a compañeros para poder hablar con ellos, y QNAP nos ofrece alternativas para todo ello. Y entrando un poco más en materia, empezamos por MyQNAP Cloud. Todos nos hemos visto en una situación en la que archivos que necesitábamos o que estaban fuera de nuestro alcance, ¿no? Que no eran urgentes, ya fuese porque tenemos un pendrive que nos hemos olvidado y solo tenemos la copia y no tenemos acceso. Como yo en este mismo caso, ¿no? Si me hubiera olvidado la presentación, pues con MyQNAP Cloud hubiera podido acceder a ella tranquilamente sin ningún tipo de problema, sin lo más importante, sin perder una presentación con un cliente, sin quedar mal, ¿no? Básicamente. Y lo que nos ofrece es que con el acceso remoto simplificado, que va con el MyQNAP Cloud, los datos siempre están accesibles donde estemos, proporcionando pues una alternativa que nos garantiza que siempre vamos a tener acceso a nuestros datos, ¿no? No tiene dirección IP como tal, le damos un nombre y entramos a través de MyQNAP Cloud. Luego, después de instalarlo, sí que nos envía la URL y con esa URL ya se puede acceder al NAS mediante su propio navegador, sin configuraciones complejas y sin más líos, ¿no? Configuración segura, por supuesto, con certificado SSL. Y ahora que veo lo de las configuraciones complejas, me gusta recalcar y me gusta siempre decir que el 60% de los técnicos de Ariane de QNAP son especializados en software, son creadores de software. ¿Qué les aporta eso a QNAP? Aporta que, como ya decía antes, en una cabina se espera que haga backup, ¿no? Pero lo que ellos te dan es mucho más y de una forma muy sencilla, ¿no? Porque lo que queremos no es abrir una aplicación, un software, un programa y tener que tirarnos una semana aprendiendo cómo va y para hacer, no sé, un backup sencillo, para cualquier cosa, ¿no? Para crear una VPN. No necesitamos... El mundo va muy deprisa a día de hoy como para perder una semana, ¿no? En tener que hacer eso o varios días. Las aplicaciones de QNAP, como os decía, son muy sencillas, muy intuitivas. Van con que pulsar 3 botones tengas el resultado que tú necesitas, ¿no? Que es un poco lo que se busca. Sin tener un nivel, también hablo de configuraciones básicas, ¿no? Luego ya si queremos entrar en cosas más técnicas, pues obviamente no es tan sencillo, pero digamos que para hacer las cosas básicas es muy intuitivo, muy rápido, porque como os decía, se centra mucho en que el software sea un arma principal, ¿no? con la que ayudarnos.
Y dicho esto, pues pasamos a ver un poco el Browser Station, que es una app también que proporciona el servicio de acceso remoto a través de Internet a toda la LAN, ¿no? Tengo acceso a toda mi empresa. Este NAS necesita unos requisitos mínimos, no valdría cualquier modelo, y es para ficheros sobre todo, ¿no? Como os decía, al entrar en la LAN tienes acceso a toda la empresa, PC NAS server, ¿no? Y el acceso remoto codificado y tráfico de internet sin necesidad de un proxy o de una VPN. Lo que nos hace esto es que nos elimina las restricciones, ¿no? Como pone aquí, geográficas y desbloquea la página web. También tiene su propio navegador, desde el que se nos carga directamente al NAS los archivos que queramos. Y, como decía, es más bien, está pensado para ficheros, básicamente. Como veis aquí, pone que es una interfaz intuitiva y demás, pero vamos, eso ya os digo que es el factor común en las aplicaciones de QNAP. Comentaros también que no voy a centrarme tampoco en leer hasta la última línea de las slides. Si alguien necesitara o quisiera verlo con más detenimiento a lo largo en unos días podríamos pasarle el vídeo de la presentación y la presentación ya que lo grabamos para uso interno. Entonces, no os preocupéis si veis que algo no lo veis bien o no os ha dado tiempo a leerlo o pensáis que no he enfatizado suficiente y queréis darle una vuelta más, no os preocupéis, que no os pedís la presentación y os la hacemos llegar. Y pasamos al QVPN. Digamos que para mí es la más completa, la más sencilla y, por lo tanto, la mejor. Proporciona el servicio de acceso remoto a la intranet de la empresa y a través de una conexión a Internet ya existente, de forma totalmente segura. Digamos que te crea un túnel por el que pasar, ¿no? Y solo estamos nosotros, con lo cual te crea una seguridad que es lo que necesitamos, ¿no? Que entre punto A y punto B no haya pérdida de información ni pueda nadie meterse. En este caso sí que valdría cualquier NAS, no necesita requisitos mínimos. Y como os decía, para mí es la solución más completa y la más segura. Admite bastantes protocolos, la mayoría de ellos, el QBEL, que es entre máquinas QNAP, el PPTP, el L2TP IPsec, que es el más usado en Windows, y OpenVPN, por supuesto. Como nos marca aquí el dibujito, es compatible con PC, con Mac, con Android y con iOS. Así que tengamos el dispositivo que tengamos, no habría ningún tipo de problema para llevarlo a cabo con QVPN y con TUNAS. Y bueno, antes se usaba más para roles comerciales, para empresas con acceso a datos financieros, etcétera. Pero a día de hoy cualquiera necesita hasta, pues, digamos, algo que no es tan prioritario, ¿no? O que hasta hace unos años no tenía tanta demanda como los gamers, etcétera, pues también se puede usar para todo ese tipo de ámbitos. Y aquí, pues os quería comentar, os quería hacer una pequeña demo de cómo es QVPN Service. Mira, perdona. Os enseño antes un poco, esta es el sistema operativo del NAS. Como podéis ver, es como tener cualquier tipo de tablet o de dispositivo de los que hay actualmente. Que tenemos nuestras aplicaciones, nuestra Store con el App Center. Nosotros porque obviamente las tenemos descargadas, pero vamos, es tan sencillo como entrar aquí, como harías en tu teléfono móvil o en cualquier tablet, descargar la aplicación y se te queda aquí en este pequeño escritorio. Como digo, muy sencillo, no tiene pérdida. Abrimos VPN. Como veis, aquí me enseña las conexiones que ya tenemos creadas.
un poco también que hemos usado para demos, etcétera. Y nada, el fin de estas demos, también os digo, tampoco van a ser muy profundas. Aprovecho para deciros que tenemos un curso que es el Technical Training, que tenemos uno el próximo 18 de diciembre, y en el que estos apartados sí que los veremos mucho más en profundidad. Así que será un poco más meterse en materia, en ver cómo se crean conexiones, VPN, en ver cómo hacer de verdad un backup. Yo simplemente os enseño por encima cómo son las aplicaciones, que como os comentaba, y para que veáis que no es mentira lo que os digo, que son muy sencillas, que como veis, llego aquí, OpenVPN, habilito ya la tengo creada. Vamos a buscar una que no esté. Habilitar el servidor, número máximo de clientes. Aquí está en el mínimo, que es de 5, puede llegar hasta 100. La autenticación del chat. Ponemos demás. Y no tendría mucho más. Quiero decir, aquí ya le hemos puesto le hemos asignado una dirección IP y no tendría mucho más materia que esta. Clicaríamos y estaríamos dentro. Se puede hacer igual con el... Sí, ¿ves? Tampoco necesitamos ahora mismo, como os decía, aquí es 3/4 de lo mismo. Para hacer utilidades básicas de las aplicaciones no se necesitan más que un par de botones ni mucho más. Si quieres, obviamente, utilizar el NAS a un nivel más avanzado, ¿no? Tampoco, si nos quedamos solo en esto, es usar el 10% de la capacidad de estos equipos. Entonces, como os decía, si queréis sacar un poco más de partido y tener bastantes más conocimientos de esto, yo me plantearía el Technical Training, ya que vais a salir de ese curso con una mayor experiencia y ya una base bastante importante de lo que es QNAP, ¿no? Es un poco por ese lado y seguiríamos. Y vamos al apartado de la comunicación empresarial, ¿no? Como os decía antes, estar comunicado ahora mismo entre nosotros, al encontrarnos trabajando en nuestras casas, en diferentes oficinas o lo que sea, es esencial, ¿no? Y como digo, QNAP nos ofrece la forma de hacerlo de forma sencilla, ¿no? Mattermost es una de las formas. Es una plataforma de mensajería segura. Estamos acostumbrados a utilizar el WhatsApp para todo. Y el WhatsApp está muy bien para hablar con nuestra familia, amigos y demás, pero como todo, el trabajo y la vida social no debería mezclarse. Entonces, Mattermost nos ofrece una alternativa más segura, destinada a empresas, además, con un gran almacenamiento, con la seguridad de que nuestras conversaciones están guardadas en nuestro propio NAS, con un chat para empleados, para poder tener, pues como tenemos en muchas partes otro tipo de chats. QNAP nos ofrece su propia alternativa y, como digo, con la seguridad de tener, por ejemplo, un backup de nuestras propias conversaciones en las que tengo un problema con otras aplicaciones y no he hecho la copia, pues puedo perder información. Aquí un pedido de un cliente que solo me lo puso aquí, datos sensibles, alguna cuenta, con la seguridad de que siempre va a estar, vamos a tener nosotros guardados nuestras propias conversaciones, no va a estar en un tercero, con la facilidad que nos da eso a la hora de querer recuperar cierta información y, bueno, de una forma sencilla poder separar las conversaciones de trabajo de nuestra vida diaria, ¿no? En esta misma línea, pero digamos que no otra rama, tenemos el CoinMeter, una solución para videoconferencias, ¿no? Esto, como veis, no tiene mucha más trascendencia o mucho más pies, digamos, que
que es ser un sistema de videoconferencia mediante el cual, teniendo un televisor y teniendo el aparato del coimeter, etcétera, y un HDMI, podemos montar nuestra propia sala de videoconferencias en cualquier parte, ya sea un salón, una habitación, lo que sea, con acceso rápido a nuestras conversaciones, sencillo y, como os decía, solo necesitas una televisión o un monitor que tenga HDMI y ya tendríamos nuestra propia sala de reuniones en cualquier parte, ¿no? Y la colaboración multiplataforma. Esto se convierte en esencial también, como os digo, al estar cada uno en un lado, tener que trabajar en lo mismo, ver que todos vamos en una misma línea y poder administrar todos esos archivos en el NAS es lo que nos permite, tanto en el NAS como en la nube, perdón, es lo que nos permite FileStation. Tiene una configuración de permisos para, en este caso, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de aquí de Ariane, pues para que en la parte de preventa, por ejemplo, no pueda acceder a la parte de nóminas y al revés. Siempre está muy interesante esta opción. Y en esa misma línea también tenemos el QMix, que en este caso no es tanto un administrador de archivos, sino como un asistente de automatización, ¿no? Lo que hemos escuchado alguna vez de is this, then that, ¿no? Si esto, entonces eso. Si le marcamos que haga ciertas directrices, pues podemos, por ejemplo, crear patrones anti-ransomware, ¿no? Haciendo que mande un correo al administrador si algún fichero se cambia de extensión. Si yo recibo 4 correos de cambio de extensión en menos de 5 minutos, como que puedo intuir, entender que ha habido algún tipo de problema, algún ransomware, y ponerle solución y poner mis datos a salvo antes de que vaya más. O, por ejemplo, automatizar para cambios en ciertos archivos que se modifiquen también en las copias de seguridad que tengas guardadas en las distintas, por ejemplo, en Dropbox, ¿no? Otro ejemplo más que tendríamos aquí son las listas de precios. Se actualiza la lista de precios y de esta forma se automatiza el hecho de que se actualicen en todos los demás sitios sin tener que ir a uno, cambiando el archivo, etcétera. Como digo, es bastante interesante. Por otro lado, tenemos aquí el QTS Cloud. Como narra un poco el título, es NAS en la nube, ¿no? Nos permite, mediante el sistema operativo, administrar archivos en la nube. Básicamente es como tener un NAS alojado en la cloud, y lo que nos permite eso es tener menos almacenamiento físico. Por ejemplo, necesito ampliar mi almacenamiento para mis datos y no estoy en un momento en el que pueda, por ejemplo, cambiar todos los discos que tiene, por el marrón que supone, por el tiempo, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, por el dinero. QTS Cloud te permite poner parte de ese almacenamiento en la nube, dejar libre parte de tus discos y así, de esta forma, ampliar tu almacenamiento sin haber hecho realmente nada. Me refiero económicamente, ¿no? Sin haber invertido en más discos, sin haber comprado una expansión de la cabina. Simplemente con QTS Cloud te crea el propio NAS en la nube y permite que el NAS físico quede más vacío para meter nueva información. O al revés. La verdad que es bastante sencilla y muy útil. Como aquí veis, instalación rápida, administración sencilla, son palabras comunes que se encuentran en todas las aplicaciones de QNAP. Y con esto llegamos a las soluciones de almacenamiento y copias de seguridad, al backup, ¿no? Encontramos aquí 3 apartados. Podemos ver el backup híbrido, el cual nos ayuda haciendo una copia 3-2-1, que
como siempre digo, no hay nada imposible, pero es está muy cerca de ser imposible, ¿no? El hecho de que puedas perder información teniendo un backup híbrido, teniendo 3 copias de seguridad, 2 en NASes diferentes y una copia en un NAS externo, en un servidor o en una nube. Ya te digo, o sea, puedes tener una copia en el trabajo, otra en tu casa, en NASes diferentes que tengas, uno en tu oficina y otro en tu casa, y aparte uno en una nube o un servidor externo de un tercero. Como te digo, ya se tienen que poner las cosas muy mal para que puedas perder la información en los 3 sitios a la vez. Hombre, sería una desgracia. Y por otro lado tenemos el backup para entornos virtualizados con Hyperdata Protector, que hace backup en máquinas virtuales, en entornos Hyper-V, VMware y sin licencias adicionales, que parece que es el dato a tener en cuenta, ¿no? Si en Veeam Backup, por ejemplo, solo puedo tener hasta 10 máquinas, aquí puedo hacer máquinas ilimitadas sin pagar más costes de licencia, lo cual me parece una ventaja muy importante, ya que sabemos que en otros programas tengo que seguir licenciando, tengo que seguir pagando. Es así. Ahora veremos más en profundidad estos 3 puntos, pero me falta por comentaros el backup en entorno cloud, ¿no? El box safe. Lo que nos pone, por ejemplo, nos hace copias del Office 365, lo que está muy bien para casos en los que, por ejemplo, no sé cómo decir, amenazas externas o a propias amenazas internas, ¿no? Si nunca tenemos en cuenta las copias a ese tipo de plataformas, pero ya sea de forma intencionada o inintencionada, si hay una pérdida de datos por un empleado o lo que sea, y ahí había datos sensibles de unos pedidos. Había información importante y esa persona ya no está en la empresa y antes de irse borró ciertos correos electrónicos. Pues todo eso con BoxSafe nos ayuda a recuperar esa información y a tener la seguridad de que pase lo que pase, yo tengo una copia de todo lo que hay en mi empresa. La verdad que es una alternativa en la que no se piensa tanto, pero que me parece muy importante porque al fin y al cabo nuestro flujo de información suele ir por el correo electrónico y perder datos de esos correos puede ser muy importante, ¿no? Puede causarnos bastantes problemas. Y aquí vemos un poco más en profundidad la primera parte, el backup híbrido, ¿no? Hybrid Backup Sync es la encargada de la aplicación encargada, digamos, de esto. Aquí podemos ver en este gráfico de aquí de la izquierda, como os decía antes, cómo puede ser la copia 321, ¿no? Tenemos de una forma local, tenemos otro NAS si quieres en remoto y además la cloud, ¿no? La nube. Como digo, es muy difícil perder información con este sistema porque se tendría que poner muy feo en 3 puntos diferentes, ¿no? Lo cual me parece muy complicado. Nos ofrece la seguridad casi absoluta de que no vamos a perder ningún dato y la información a día de hoy es vital. Y aquí vemos el backup para entornos virtualizados con Hyperdata Protector. Aquí nos pone básicamente que se trata de un dispositivo de copia de seguridad de VMware Hyperdata sin licencia y efectivamente lo que más nos importa o lo más destacable de todo esto, porque sí que es cierto que hay más programas o otros tipos de aplicaciones que hacen esta utilidad, ¿no? Que nos puedes cubrir esta utilidad, pero con un único NAS y sin necesidad de pagar cuotas de licencia por hacer copia de seguridad en entornos VMware e Hyper-V, ilimitados. O sea, eso es algo que no nos ofrece ningún otro
el hecho de tú poder tener máquinas virtuales ilimitadas sin tener que licenciar más a medida que tú creces, me parece algo increíble que nos puede ayudar a ahorrar mucho dinero, ¿no? Que tal y como está la cosa lo necesitamos. Por supuesto, son copias incrementales, lo que nos hace ahorrar espacio copiando solo lo que necesitamos. Y como os decía un poco antes, también se configura en 3 pasos muy sencillos, ¿no? Eliges la máquina de origen, eliges la máquina de destino y copias o restauras. No, como os decía, la sencillez en QNAP es algo que está a la orden del día. Y en este caso quería hacer una pausa para haceros una breve demo de Hybrid Backup Sync. Bienvenido. Sí. Como veis, aquí tenemos un poco alguna que hemos creado ya, alguna que tenemos aquí de pruebas anteriores, mis trabajos, etcétera. Aquí nos aconsejan que nos descarguemos el QDAP para restaurar rápidamente los datos en caso de que fuera necesario, pero no es obligatorio descargarlo. Sí que es cierto que sí que es recomendable porque es una herramienta que te ayuda bastante luego en caso de que haya que restaurar algún dato, pero bueno, aquí nos lo recomiendan. Y en este caso, pues mira, vamos a hacer una pequeña prueba. Como veis, tampoco hay que hacer mucho más. Nos vamos al apartado de copia de seguridad y restauración. Le damos a crear. Nuevo trabajo. Y aquí vemos, por ejemplo, queremos copiar, seleccionar la carpeta, que va a ser esta misma. Seleccionamos dónde queremos almacenarla. Enlace remoto. Ya que dar la dirección IP, dar una contraseña. Vamos a probar con el local. Como veis, también tenemos todo tipo de servidores en la nube, con Amazon Drive, con Dropbox, con Google Drive, Wasabi, o sea, están todos aquí. Podríamos escoger uno. Seleccionamos la carpeta de destino. Vamos a meter esta misma que se llama Backup. Aceptamos. Me viene un breve resumen. Aquí no tiene mucho sentido porque estoy haciendo copia de un NAS a otro en el mismo, pero solo para que veáis que no tiene mucho más misterio. Por supuesto, se pueden programar. Como nos comenta aquí, puede crearse hasta 30 programas que van por horas, días, meses, años, cualquier tipo de variación que queramos meterle. Se puede ejecutar a ciertas horas. Lo podemos hacer como nos dé la gana. Podemos meterle determinados filtros. Tenemos las reglas. Las opciones que nos ofrece, tamaño máximo de registro, etcétera. Y el resumen. Aquí no le hemos marcado ni horas, ni días, ni cuándo. Sería tan sencillo como ponerle, pues mira, quiero que lo haga todos los días a las 3 de la mañana. Le damos periódico, diario, semanal, mensual. Quiero que lo haga los martes sí, pero los domingos no, porque no hace falta y para qué voy a perder el tiempo. 1000 automatizaciones, 1000 formas de programarlo.
Ah, bueno, cierto, ahora me dice que tengo que hacer un programa antes. Lo quitamos, resumen. Le daríamos a crear y ya lo tendríamos. Como estáis viendo, son cosas muy sencillas, a nivel básico, por supuesto. Si ya queremos hacer algo más complicado, la cosa se pone más compleja, pero para niveles básicos, con 3 botones, en 3 clics, llegamos a hacer la configuración que queremos. Bueno, pues sigamos. Fijaos si ha habido algún tipo de pregunta. ¿QTS Cloud tendría un coste de almacenamiento en la nube? No como tal. Tendría que verificarlo, pero no habría sobrecoste por ello. Te digo que puedes, sin tener que pagar más, puedes tener ese almacenamiento, sin tener que hacer una ampliación o cualquier cosa así. A ver, no quieres reaccionar. Ahí estamos. Vale, perfecto. Como os decía, el backup en entorno cloud para Office 365. Lo que os venía comentando un poco, ¿qué nos ofrece esto? Nos ofrece la alternativa que, por ejemplo, no disponemos normalmente del backup para un usuario eliminado. Si tenemos la opción de Box Safe, sí que podemos recuperarlo. La retención del Office 365 es limitada, no tiene respaldo integral. En caso de amenazas externas, te hace una copia, con la copia periódica que nosotros le hayamos ordenado, pues nos protege. Y como os decía antes, ¿no? Si mediante también por una amenaza interna, ¿no? Un propio empleado que pueda manipular información, ya sea intencionalmente o de forma accidental, el backup te protege, ya sea para... Es que justo tenía los datos en el último email que se le pasó a esta persona y esta persona ya no está y teníamos los datos de facturación de cuando sea. No habría ningún problema porque tendríamos el respaldo gracias a BoxSafe. Aquí nos comenta un poco lo mismo, ¿no? La seguridad, la fiabilidad que nos da el hecho de tener todo centralizado. Y también comentar que vale para plataformas como G Suite. En este caso no tenemos la demo, pero vamos, vemos que con una interfaz que de hecho es bastante similar a la de Hybrid Backup Sync, permite rápidamente hacer lo que necesitemos, ver el consumo, nos proporciona un informe de tareas. Como os digo, es muy fácil utilizarla a un nivel medio. Si queremos entrar en cosas más detalladas, obviamente la cosa se complica. Y por otro lado también tenemos las snapshots, ¿no? Función estándar para todas las NAS y son instantáneas basadas en bloques de QNAP. Ofrecen una solución sencilla de copia de seguridad y lo importante o lo más destacable que tienen es la recuperación de los datos mucho más rápida al tratarse de bloques, ¿no? Hasta 10 veces más rápido podemos realizar y luego recuperar los backups. Esto también nos ahorra espacio, además copiando solo lo necesario y haciendo restauraciones en un solo clic. Ya os decía que para restaurar luego un bloque importante de datos, un backup grande, solo tengo que darle a un botón y el NAS se encarga de hacerlo todo.
un detalle importante también es que los ransomware, digamos, no pueden ver esa parte de los snapshots, por lo que también estaríamos protegidos ante un ataque externo. Y aquí tenemos el QSync, que básicamente es la sincronización de archivos entre NAS y dispositivos vinculados. Yo entro por la puerta de mi casa y tengo mi teléfono vinculado al NAS y todos los datos, correos, fotos, lo que se haya almacenado a lo largo del día, automáticamente se me hace una copia en mi NAS, haciendo pues que no tenga ese miedo, ¿no?, que pueda perder datos, sino que automáticamente día a día lo puedo automatizar para que cualquier cosa se me actualice y se me guarde ahí. Nos puedo sincronizando carpetas compartidas, entre otras cosas, ¿no? Podemos compartir archivos rápidamente y también borrar cosas a distancia, si hay algún tipo de problema, si necesitamos acceder o si vemos que hay cualquier cosa que necesitamos editar o borrar, nos lo permite. Es gratuito, que es algo también muy importante, y me ofrece más seguridad al no tener que enviarse a través de terceros, sino que va a ser siempre a través de mi nube, y eso me da más fiabilidad. También se pueden compartir carpetas para grupos de personas, lo que nos hace que podamos tener para varios. Al llegar a mi empresa, también puedo tener la gestión de esos datos, no solo los míos, sino del comercial que se haya ido con el cliente tal, llega y se le vuelcan los datos y yo también tengo acceso a ellos si están en esa carpeta compartida. Es bastante interesante. Y llegamos a las soluciones empresariales. Como veis, tenemos aquí 4 apartados diferentes, con los contenedores y las máquinas virtuales, la conectividad de alta velocidad con los 10 gigas, el almacenamiento basado en rendimiento y ZFS Enterprise. Ahora veremos un poco en profundidad qué es cada uno, pero bueno, vamos a empezar por contenedores y máquinas virtuales. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, VPC, que nos permite utilizar el NAS como un equipo más, como un PC, para acceder a máquinas virtuales y a todos los datos que pueda tener dentro, ¿no? Como si fuera un PC. Por otro lado, tenemos el Virtualization Station, que nos permite operar, gestionar varias máquinas virtuales en un solo NAS. Importante también, por ejemplo, da igual que sean varios sistemas operativos diferentes, Android, Windows, Linux, podemos gestionarlo todo desde el mismo sitio con Virtualization Station. Hay varios sistemas QTS virtuales y un detalle muy, muy interesante también es que con el P2V Maestro puedes convertir máquinas físicas en máquinas virtuales, ¿vale? Tengo la típica máquina, el típico PC o el software que ya solo me soporta un Windows 7 y mi PC ya tampoco puede con ello y quiero deshacerme de esa parte, lo convierto en una máquina virtual y podría hacer programas, podría tener allí cualquier tipo de programa y además haberme quitado esa parte física de en medio. La conectividad de alta velocidad, pues obviamente aquí hay poco que decir, ¿no? ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece la posibilidad de trabajar mucho más rápido. Eso que nos da una mejor virtualización, porque se aprovecha mejor el potencial, nos da unas copias de seguridad más rápidas, mejor uso intensivo de los datos en las aplicaciones, poder trabajar con archivos muy pesados,
veremos más adelante, pero poder utilizar archivos 4K, por ejemplo, porque sabes que si tienes que hacer transferencia de ellos, no va a tardar lo mismo que si fuera giga. Muy obvio, pero va a ir 10 veces más rápido. La verdad que tener ya que el estándar sea 10 gigas, que cada vez lo iremos viendo más, nos va a favorecer mucho en el flujo de trabajo del día a día, ¿no? Y en este caso, la verdad que QNAP lo quiere implementar cuanto antes. Y el almacenamiento basado en rendimiento, ¿no? Nos permite, pues agregando, por ejemplo, una memoria caché SSD a un NAS, aumenta el rendimiento del propio almacenamiento. En aplicaciones que requieren muchos IOPS nos viene muy bien. Además, es algo que en cualquier momento se puede cambiar o modificar para que se adapte a lo que tengamos que hacer, ¿no? Sin tener que cambiar, resetear o apagar el sistema. El caché solo de lectura, como nos pone aquí, pues nos ayuda a dedicar recursos para mejorar las aplicaciones. Otra vez volvemos al almacenamiento multimedia, al servicio de IoT, ¿no? El Internet de las cosas. También es importante el caché en SSD global. La aceleración de los cachés globales puede compartir un único volumen SSD o RAID en todos los volúmenes. Y es casi para un caché solo de lectura, ¿no? O de lectura-escritura. La verdad que es bastante rápido. Luego la tecnología, el QTier, es muy, muy importante, ya que nos ayuda a mover los datos entre discos según la frecuencia de su uso, lo que nos da una facilidad de que, digamos, los datos que más tengamos a mano siempre sean los que necesitemos, ¿no? Los que siempre utilizamos, y nos dé un extra de velocidad si necesitamos utilizarlos. También reserva el espacio para gestionar la entrada y salida en tiempo real. Como tal, lo que nos indica todo esto es que va hacia un rendimiento mayor, ¿no? Nos ayuda con pequeños detalles a que nuestro flujo de trabajo y a que nuestro día a día todo sea mucho más fluido, más sencillo, más rápido, ¿no? Que a día de hoy es una ventaja. Aquí nos indica un poco, pues, la idea de crear diferentes volúmenes, ¿no? Para distintas aplicaciones. Crear un volumen estático para un mejor rendimiento aleatorio, o con un volumen ZIC crear un almacenamiento, digamos, preasignado, una capacidad reservada y ampliable con un uso más general. También el volumen ZIN puede crearse con más espacio del utilizable, con un almacenamiento dinámico ilimitado y compartiendo de esta forma, compartido también por varios usuarios. Y luego el iSCSILUM por bloques, con menor sobrecarga y mejor rendimiento. Y admite las aplicaciones de virtualización. Aquí nos enseña un poco también el tipo de expansiones que podemos aplicar al NAS, ya sea migrándolo a un nuevo NAS, a través de un GBOD, que nos permite más ampliación, las cajas de expansión y los RAID, dependiendo de su uso, para qué nos vendría mejor. La verdad que estos pequeños detalles, no sé si, porque ya son cosas como un RAID, ¿no? Que lo tenemos todos más que aprendido, pero digamos que QNAP lo ha llevado a otro punto en el que se ha favorecido de lo que más le podía beneficiar y lo ha exprimido al máximo. Y llegamos al ZFS Enterprise, ¿no? Digamos que la solución más profesional, como el nombre indica, ya sería para
para casos en los que se necesita un rendimiento y un flujo muy, muy importante de datos. No son máquinas sencillas ni de nivel entry como puedan ser las anteriores, sino que esto ya va, como su nombre implica, más a una línea enterprise, ¿no? Sí que es cierto que al principio se desembolsa algo más, pero nos implica menor coste, más sencillez. Al tener la doble controladora te da una estabilidad y una fiabilidad que es muy importante saber que no se va a caer, ya que la segunda controladora siempre respaldaría a la otra con esa redundancia. Y hace que no podamos perder datos. Luego un poco lo que hemos visto antes, ¿no? Con el caché de la SSD, con NVRAM y la deduplicación, podemos obtener un mejor rendimiento. También es cierto que nos da un menor consumo, lo que para las empresas que la usen, sí que es cierto que cuando se dan este tipo de máquinas, además no solo se vende una, sino que se suele vender un par de ellas, y un menor consumo. Cuando se trata de pocas máquinas, una pues puede ser un poco intrascendente, ¿no? Pero a más máquinas, tener un consumo un poco desorbitado nos puede penalizar bastante. Y porque, como os digo, está pensado para muchos archivos y mucho almacenamiento. Vale que pueda abastecerlo él solo, pero las empresas que utilizan este tipo de solución no necesitan una sola máquina. Es lo más básico, ¿no? Eso sería más para tener varias. Y bueno, aquí nos habla de los procesadores Intel, de la escalabilidad que nos ofrece, la duplicación que os comentaba y, bueno, la conectividad que aquí en este caso llega hasta los 40 gigas. Y con esto pasamos a las soluciones de creación de contenido. Tenemos 3 apartados, como veis, la edición de vídeo, lo que nos puede ofrecer una app en este apartado. Cuando hablamos de edición de vídeo, edición de foto, viene a la cabeza, por supuesto, Photoshop, muchas Adobe en general, porque sabemos que la mayoría de personas que trabajan con esa serie de archivos trabajan con Adobe. Entonces, una ha sido inteligente, ha querido hacer algo específico para esas personas y centrar muy bien el tiro en que todos aquellos que trabajan con esta serie de programas tengan la mayor eficacia posible, ¿no? Y luego el puerto Thunderbolt 3, que, como os decía antes, que os lo comentaba hace un rato, el hecho de trabajar con archivos que cada día pesan más, ¿no? Que una foto básica de cualquiera de nuestros teléfonos ya antes pesaba un pocos K y ahora ya va por no sé cuántos megas, pues imagínate trabajar con archivos de vídeo 4K editados, renderizados. Si tenemos una conexión que nos va lenta o que no nos va al nivel que necesitamos, nos va a retrasar en nuestro trabajo de una forma brutal. Y con el Thunderbolt nos permite poder tener ese flujo de trabajo, de poder editar vídeos simultáneamente junto con un compañero, de guardar todos ellos en la nube en tiempo prácticamente real y poder ver mis avances y los del compañero al mismo tiempo. Todo eso, ese tipo de cosas, de funcionalidades que ahora veremos en estos 2 apartados, no serían posibles si no fuera por el Thunderbolt. Y vamos a ver. Preguntitas. Sí, por supuesto, los discos M2 SSD se pueden utilizar como almacenamiento, que luego, por supuesto, también están para la aceleración del caché y se pueden hacer desde el exterior. ¿A qué máquinas virtuales te refieres, Antonio?
a las máquinas virtuales de QNAP se puede acceder desde el exterior sin abrir puertos en el router. A la solución de virtualización. La verdad que tendría que vértelo, pero yo creo que sí que podría accederse sin ningún tipo de problema. No sé ahora mismo, no te puedo dar con certeza la respuesta, pero como os he comentado antes, si queréis, podéis mandar cualquier tipo de consulta a este correo. Y pues ahora mismo con alguna duda que yo no tenga clara o lo que sea, lo vemos, os la solucionamos y que quede lo más claro posible, aunque para eso estamos aquí. Vale. De todas formas, luego le damos una vuelta si queréis. Bueno, pues como os decía, aquí tenemos las soluciones de creación de contenido, NASes para almacenamiento de vídeo, 4K, con una buena conexión para un trabajo fluido, como decíamos, ¿no? Por supuesto, la protección RAID, para que no haya pérdida de datos, el almacenamiento ampliable, ya hemos visto antes, ya sea con las soluciones en la nube o mediante más discos, un GBOT, siempre tendremos alternativa para crecer en almacenamiento. Por supuesto, compatible con sistemas de edición, ya sea Adobe, Media Composer, o sea, para todo ese tipo de aplicaciones 4K que cada día están más a la orden del día, pueden operar tranquilamente con QNAP. También nos da la alternativa del caché de la SSD, lo que nos da mucho más rendimiento. Y el cifrado que nos va a dar la protección que necesitamos, ¿no? Con el AES 256. Y aquí es una buena oportunidad para deciros un poco, para comentaros, como os decía antes, ahí que no sé qué le pasaba. Un poco la nomenclatura, ¿no? TVS, por ejemplo, solo lo vamos a ver en los NASes especializados en el tratamiento de imágenes y de vídeo, ¿no? Por eso todos los que vemos aquí lo son. Luego vemos aquí, este por ejemplo tiene una X, pero en la primera cifra o las dos primeras en este caso serían para el número de bahías que tiene el NAS, ¿no? Aquí vemos que tiene 12, porque tiene 10 aquí a lo largo, tiene 8 mejor dicho, como este, no tiene otras 4 aquí, para discos SSD o discos de 2,5. Este que tiene directamente el 8 es como el anterior que hemos visto, pero sin los 4 discos de aquí. Este con 15. Podemos ver de un vistazo las bahías que tiene el NAS. Luego las dos siguientes cifras, estas dos, estas dos, estas dos y estas dos, nos indican el nivel en el que está el NAS. Como podemos ver aquí están todos al mismo nivel, son la misma gama, porque va de 0 a 100 y en función obviamente de cuanto más alto mejor será el NAS, cuanto más bajo menos rendimiento tendrá el NAS, ¿no? En este caso tenemos un 1282 que nos permite tener un rendimiento bastante alto, ¿no? Es una cabina de alta gama Enterprise. Aquí vemos la U, que como podéis ver en cualquiera de los otros 3 modelos no está. Y la U nos indica, obviamente, que es formato RAC, ¿vale? Que también hay para la edición de vídeo, etcétera, también hay en formato RAC. Y eso básicamente con esos dos detallitos podemos ver de un solo vistazo el modelo de QNAP que estamos viendo. Si aquí, por ejemplo, pusiera un TS, porque no todos, como digo, la mayoría empiezan por TS, pero por TVS empiezan los especializados en vídeo y demás. TS-452 o 453, que es uno de ellos, estaríamos ante uno de 4 bahías
con un rendimiento medio, ¿no? Está bien que podáis identificarlos. Y aquí vamos con el almacenamiento para Adobe. Aquí nos comentan un poco el eslogan y es el resumen, ¿no? Diseñe más, preocúpese menos. Básicamente nos da el almacenamiento centralizado en alta velocidad para Adobe, para poder editar, compartir, utilizar fotografías, vídeo, diseño de ellas, en general multimedia, ¿no? Con un almacenamiento centralizado, como decía, con capacidad de ampliación y mejora de rendimiento, con archivos accesibles para equipos diferentes, como digo, edición simultánea. Yo estoy editando un vídeo desde mi casa y mi compañero tiene que editar la siguiente parte o en la misma parte una cosa diferente a lo que yo estoy haciendo. Voy a poder editar de forma simultánea y en la medida en la que lo guarde yo voy a poder ver sus progresos y en los míos. Siempre de una forma, siempre en tiempo real casi. Conservando una máxima resolución. Muchos equipos al hacer el backup los comprimen y pueden perder en algún momento cierta información de los datos o de nuestros archivos multimedia, y eso a día de hoy supone cargarte el trabajo de alguien, ¿no? Porque perder resolución después de que ha estado X tiempo intentando hacer que esa foto, esa imagen, ese vídeo se vea mejor o tenga una serie de características, pues es tirar por tierra el trabajo, ¿no? Por supuesto, también tiene opción de acceso remoto y una cloud privada, una nube privada. Y como en las demás aplicaciones y en QNAP en general, el RAID, la redundancia y Snapshot como protección anti-ransomware. Veis aquí un poco lo que os comentaba antes. Tenemos modelos más sencillos. ¿Ves? Aquí un 253, solo con 2 bahías. Un 473, solo 4 bahías, pero un modelo, la verdad que de una gama media-alta. El TVS 672N ya con los 10 gigas incorporados. Este que nos incluye la T es de puerto Thunderbolt, que ya nos lo incluye de serie NAS. Y si ya quisiéramos irnos a la edición de vídeo, cosas más pesadas, tendríamos que irnos a gamas algo más altas, ¿no? Este, como vemos, también tiene la T, lo que nos indica que trae el puerto Thunderbolt. Y vemos que son equipos, como decía, gama 82, son los mismos de antes esta serie. Y esto digamos que es una gama más media, más para iniciar con el diseño gráfico, más fotografía, pero si queremos pasar a ya movimiento, vídeo, 4K, tenemos que irnos a gamas más altas. Y aquí nos sale una especie de esquema en el que nos indica un poco lo que os comentaba, ¿no? Ese uso compartido, ese acceso local y el trabajo en equipo que nos permite trabajar en un mismo archivo con progresos en tiempo real y sincronizar archivos entre distintos dispositivos y diferentes lugares para, si el que esté yendo a la oficina lo tenga en la oficina, el que lo tenga en su casa, etcétera. Lo cual nos hace tener un flujo de trabajo y más que es una facilidad de saber que puedo seguir trabajando en lo que estoy en la oficina desde mi casa, desde el punto en el que lo dejé. Mi compañero puede editar el archivo que yo mismo estoy editando y podemos ver los progresos casi en tiempo real. Eso me parece muy interesante porque hace que puedas trabajar prácticamente como si le tuvieras en la mesa de al lado y pudieras ver por dónde va, qué necesita, etcétera, ¿no? Y el Thunderbolt 3. Thunderbolt 3, que nos pasamos. Os hago spoiler. Lo que os comentaba antes, ¿no? Todo esto estaría muy bien, pero sería innecesario, sería insuficiente si no fuera por el Thunderbolt 3, ¿no? Por
por la posibilidad de que pueda trabajar y pueda mover archivos pesados a una velocidad de 40 gigas por segundo. Es una barbaridad. Sí que es cierto que ahora cada vez una foto, como os decía, casi de nuestro propio móvil ya pesa 100 veces más de lo que pesaba hace 5 años. Pero si ya nos vamos a este tipo de resoluciones, se multiplica, se agrava el problema en este caso, ¿no? Y nos da la fiabilidad de que podemos transmitir y, como nos pone aquí, edición de vídeo colaborativo, os comentaba, ¿no? Varios usuarios pueden hacer una edición simultánea de diferentes proyectos para el mismo archivo y eso no sería posible si no pudieras trabajar a una alta velocidad. La verdad que me parece la solución, digamos, me parece la guinda, ¿no? Como os decía, si no fuera por esto, todo lo anterior no tendría mucho sentido, porque sí, yo puedo trabajar simultáneamente, puedo tal, pero a lo mejor para que mi compañero vea lo que estoy haciendo tiene que pasar 1 hora hasta que el archivo se actualice y pueda ver todo lo que he hecho y de esta forma es no en tiempo real, pero sí mucho más rápido. Aquí llegamos a las soluciones de videovigilancia, ¿no? Lo que os decía antes, la familia de QVR con todas sus variantes, ¿no? Toda su amplitud. El QVR Face, que no tiene mucho misterio, es con la app de reconocimiento facial. QVR Pro, que se encarga más de la gestión, ¿no? de la videovigilancia, de lo que es el apartado más de vídeo. QVR Center, que es la gestión, digamos, de los QVR Pro para que tú puedas ver todo eso que está pasando en diferentes puntos y además hacer la edición que quieras, ver unas u otras. Lo puedes determinar con QVR Center y QVR Guard, que digamos que es esa protección que nos da a todo lo demás. Con funcionalidades bastante importantes, ahora la veremos, pero me parece muy curioso. Pues empezamos por QVR Face. Como veis, pues, y el propio nombre indica, no tiene mucho misterio, es una app de reconocimiento facial que incluye análisis de vídeo en tiempo real y de las transmisiones en vivo de la cámara que nos está enviando, ¿no? Utiliza también el análisis de vídeo y puede crear, digamos, grupos, que es lo más interesante, ¿no?, que tiene este apartado. Establecer grupos como, no sé qué decir, como listas negras, personas desconocidas, personas VIP, por otro lado. ¿Y esto dónde nos puede ser útil? Pues nos puede ser útil en bancos, en museos, en trabajos en los que determinado grupo de personas, no sé, en un museo, por ejemplo, determinado grupo de personas no pueden entrar a ciertos sitios, un QVR Face instalado y asociado a una puerta a la que solo se abra con determinado grupo de personas en el que el QVR Face tiene grabadas en su base de datos, ¿no? Me parece bastante buena, ya que, como os digo, es sencilla y nos aporta soluciones de una aplicación, digamos, enterprise. Y QVR Pro. ¿Qué nos ofrece QVR Pro? Pues una solución de vigilancia, digamos, más amplia, no solo de videovigilancia centrada en las personas o en las caras, pero mediante el software nos permite el visionado, la gestión, la seguridad de hasta 8 canales de forma gratuita. Esto me parece muy importante porque normalmente tú compras una licencia de esto que te viene con un solo canal y si quieres ampliar tienes que pagar desde el segundo canal. En este caso no. En este caso con la aplicación son 8 canales gratuitos. En caso de querer más, pues ahí sí que habría que pagar.
Admite cámaras de ojo de pez y con visión de 360 grados. Y lo que más importante me parece, lo más importante a destacar, serían las regiones de interés. Tú puedes hacer que la cámara se esté mirando a una zona en concreto y dentro de esa zona, como podemos ver aquí, marcarle restricciones, ponerle más zonas de interés, efectivamente, para poder decir, no sé, esto se podría utilizar otra vez en un museo, por ejemplo, en el que la cámara está enfocando a toda una sala, pero queremos tener el foco en una determinada obra, en un determinado punto, o queremos que se cuente o que se tenga más en cuenta las personas que pasan por cierto sitio, pues de esta forma nos lo puede hacer. También serviría, por ejemplo, para joyerías, ese tipo de sitios en los que tienes que tener focalizado en... Sí, necesitas ver un poco todo lo que pasa, pero te interesa a lo mejor tener más... estar más centrado en determinados puntos, pues con QVR Pro lo podemos llevar a cabo de esta forma. Y como pone aquí, sin necesidad de licencias adicionales. Y llegamos al QVR Center. El QVR Center, ¿qué es? Pues ni más ni menos que es la gestión de varios QVR Pros, ¿no? Yo tengo diferentes sedes. Tengo un QVR Pro en mi sede de Madrid, un QVR Pro en mi sede de Barcelona y necesito gestionarlo. No necesito un software diferente para cada una de ellas. Simplemente con QVR Center puedo tener toda la gestión de esas cámaras desde un mismo sitio. Ver el estado, puedes hacer todo tipo de gestiones, la copia de seguridad, restauración, por supuesto. Nos ofrece resúmenes, nos ofrece toda la visión de nuestro centro de nuestro centro de vigilancia, ¿no? Nuestro QVR Pro que podamos tener en diferentes sitios desde un mismo apartado. ¿Vale? Y con esto llegamos al QVR Guard. Me parece muy importante esta aplicación porque no deja de ser, digamos, la seguridad para QVR Pro, pero tiene una funcionalidad muy importante. Y es, por ejemplo, que en caso de un fallo inesperado del QVR Pro, yo estoy grabando en la cámara el punto que quiera, 24/7, pero hay una caída de esa cámara por lo que sea. En ese caso, el QVR Guard cubriría ese momento en el que no se ha estado grabando. Si el QVR Pro cae, repito, QVR Guard entra, haciendo que tú tengas siempre grabación de seguridad ininterrumpida. Igual que se haya caído por un momento la otra y que no había las cámaras con QVR Pro y que no hayas podido, que hayas perdido 5 minutos de esa información hasta que has conseguido restaurarlas, etcétera, no pierdes en ningún momento imagen, ya que con QVR Guard va a, digamos, a saltar, a llenar ese hueco, a empezar a grabar en el momento en el que detecte que el QVR Pro no está grabando y de esta forma tener tu grabación 24/7 sin ningún tipo de pérdida ni de interrupción. Como digo, parece algo muy básico, pero no lo es tan sencillo y el hecho de un bajón o una pérdida en una aplicación en la que tengo que tener, digamos, puestas todas mis esperanzas, ¿no? para tener mis copias de seguridad, haya un fallo, sé que va a tener un respaldo y voy a tener mi copia 24/7. Y con esto llegamos a las soluciones IoT. Aquí no me gusta extenderme mucho porque, como veis, ya conocemos un poco que es tener ventajas de software como de hardware, ¿no? Tener todo, digamos, centralizado y una gestión flexible de almacenamiento y de la red
teniéndolo todo interconectado, ¿no?, con las soluciones IoT. Se integra fácilmente, así como con aplicaciones, como con soluciones como MongoDB, PostgreSQL, etcétera. Y por poner algún ejemplo más así suelto, mediante Grafana podremos gestionarlas a modo de panel de control. Está bien tenerlo todo interconectado. Y aquí lo que os comentaba antes, ¿no?, ver un poco las gamas de los NASes que podemos encontrarnos. Están los NASes Entry, que van desde las gamas, pues eso, desde los TS4030 hasta los TS45, que son para pymes, para pequeñas empresas, para incluso en casa tener una copia de lo que, como os hemos dicho, con el QSync, o tener una copia de todos esos datos en tu teléfono, de lo que necesites, ¿no? O algo más ya pensado para tu propia casa. También muchos de ellos incluyen funcionalidades como el Plex, con la particularidad de que puedes formarte ahí tu propio Netflix en tu casa, ¿no? Que no solo es, digamos, para uso de empresas, sino que también lo podemos tener en casa, y la verdad que es una herramienta muy, muy buena. Yo entro por la puerta de casa y automáticamente se me hace una copia de seguridad en todo lo que haya pasado en mi día en mi teléfono, tanto las imágenes como todo lo demás, conversaciones, etcétera, y tengo la seguridad de que como mucho, si hoy me ha pasado algo, mañana cojo y tiro de lo que tenía guardado de ayer. O sea que no, está bastante bien. Y no tenemos por qué verlo solo como una solución para empresas. Sobre todo esta gama, ¿no? Si queremos algo más para una empresa, el backup de un pyme, una pequeña oficina o algo así, tendríamos que empezar a irnos a una gama más media, donde poder cubrir todas nuestras necesidades, no solo de ahora, porque se sabe que se empiezan con unas necesidades, pero eso va incrementando, ¿no?, la mayoría de las veces, y comprarnos un aparato que a los 2 años ya no nos satisface nuestras necesidades siempre es un poco frustrante, ¿no? Entonces, siempre mejor ir a una gama un poco más de lo que teníamos en mente, una gama media que nos cubrirá nuestras necesidades. Y ya nos vamos a la gama empresarial, para casos en los que la gama media sí que se puede hacer una virtualización básica, empieza con el QVR Pro, con el Plex, como os decía, pero si queremos irnos a virtualizaciones más serias, tenemos que irnos al NAS empresarial con, como os decía, con doble controladora, lo que nos da una seguridad de que no va a haber problema, ya que si una cae, la otra le respalda, con esa redundancia. Para soluciones como Deep Learning, como Machine Learning, estas máquinas están preparadas para cosas mucho más potentes. Y con esto llegamos a la parte de las ventajas de QNAP. ¿Qué nos ofrece QNAP? Pues la verdad que el programa empieza siempre por esto, el programa de partner de QNAP nos ofrece muchas ventajas, dependiendo siempre del tipo en el que estemos. Aquí lo pone un poco pero vamos, al ser Silver Partner con 2K se llega fácilmente, y esto con que sean 2-3 máquinas un poco más de gama media estamos en esos precios. Entonces interesa porque puedes tener descuentos adicionales con Punku Project, puedes tener opción a un NFR, luego ya vas teniendo los eventos también, tienes, digamos, si eres Platinum, te dan más prioridad en el soporte a la hora de formar a los clientes también, de hacer una instalación o lo que haga falta. Desde QNAP, la verdad que ponen todo de su parte para llevar esos proyectos a cabo, ¿no?
no solo con eso, sino también con formaciones técnicas, con demos, como os decía antes, con precios especiales, el marketing comercial, ¿no? que nos pueden aportar. Y el soporte técnico postventa muy importante, ¿no? Sobre todo que son especialistas para una resolución y en lengua castellana, que parece una tontería, en este mundo del inglés está muy extendido y la mayoría nos podemos medio defender, pero siempre está bien, ¿no? Que te atiendan en castellano y enterarnos al 100% de lo que nos pueda pasar o no en nuestro equipo y que nos pueda dar una solución más sencilla, ¿no? Todas las facilidades que pueda haber. También se tiene un sistema de garantías para España y Portugal, garantías extendidas que pueden llegar hasta 5 años con reemplazo avanzado, lo que nos permite no quedarnos vendidos en ningún momento, ya que siempre nos van a cambiar la máquina antes de... No como en otros casos en los que mi máquina se estropea, llamo, vienen, se la llevan, dentro de cuando sea me la devuelven y ya está todo listo, pero en ese tiempo yo he perdido mi trabajo, he perdido lo que estaba haciendo con esa máquina, he tenido que suplirla con otra, he tenido que buscarme la vida. Pues en este caso con QNAP no. Nos ofrecen un reemplazo avanzado en el cual ellos nos envían una máquina, llevan la otra, la reparan y hacen lo que tengan que hacer, pero a mí no me dejan sin servicio, no me dejan sin la oportunidad sin la necesidad, mejor dicho, más que oportunidad, sin la necesidad de poder seguir trabajando, de seguir dando ese backup para lo que necesite mi máquina, ¿no? Que si es para trabajar, me imagino pues eso, que cada día contará y perder un día o dos en este tipo de cosas, datos o estar al aire ante una pérdida de mi backup, pues a ninguno le hace gracia, ¿no? Y con esto nos lleva un poco de la mano, ¿no? Porque es como va esto a por qué Ariane, ¿no? ¿Por qué dar una oportunidad o por qué contar con nosotros para tu solución? Pues principalmente porque podemos ofrecer la solución end-to-end, la solución entera. No solo tenemos la opción por supuesto, de QNAP y de los NASes, pero almacenamiento, redes, seguridad IT, CCTV, data center, podemos dar toda la solución completa. Podemos ayudarte, como decimos, yo soy del departamento de preventa y cualquiera de mis compañeros o yo estamos encantados y deseando que venga un proyecto y que podamos ayudar no solo en una parte pequeña, sino a que tú tengas tu solución completa, que lo pongas en nuestras manos y que te ayudemos tanto a ti como a tu cliente a conseguir lo que necesitéis, ¿no? Y de la mejor forma posible, que para eso estamos. También nos centramos en la formación y en la certificación. Hacemos más de 150 cursos al año, con formaciones comerciales, como es esta, con formaciones técnicas, como es el Technical Training de QNAP, que como os recuerdo que es el día 18. En caso de estar interesados, lo comento ahora también, podéis poner un correo al email que he pasado antes, soporte.preventa, o bien preguntando por mí o simplemente poniéndolo. Os repito, soy Alejandro Campillo. Si estáis interesados, os daremos toda la información que tengamos del curso, os ayudaremos a inscribiros y lo que necesitéis, ¿vale? También, por otro lado, tenemos en el marketing y el desarrollo de negocio, con eventos con el cliente final, el telemarketing, con campañas de emailing, ese asesoramiento comercial, ¿no? Y el apoyo que podemos ofrecer desde nuestra parte. Y, como os decía hace un segundo, soporte preventa, que respuestas en menos de un día y si en casos urgentes hasta en menos de 4 horas. Hacemos, la verdad, que una gran cantidad de tickets, resolvemos casos, soluciones para clientes y de una forma
como os decía antes, todo va de la mano, ¿no? Con certificaciones, nosotros mismos damos estos cursos, pues luego ahora, cuando nos vienen con cualquier duda, cualquier configuración o lo que sea, simplemente ayudar y poder conseguir la mejor solución para vosotros y para vuestro cliente. También disponemos de los servicios profesionales, desde mantenimientos a despliegue wifi, implementaciones postventa, todo lo que esté en nuestra mano, como digo, para poder daros la mejor solución a vosotros y al cliente. En esa misma línea de los servicios profesionales, tenemos, sobre todo en QNAP, ciertos puntos en los que intentamos ayudar a nuestro cliente de la mejor forma posible, mediante, por ejemplo, bolsas de horas. Se adquieren unas bolsas de horas en las que Ariane pone a disposición del cliente a un técnico especializado en lo que necesites. Se concerta una cita y si se necesitan las 4 horas, son las 4 horas, y si al final se usan solo 2, se quedarían 2 horas, por poner ejemplo, ¿no? De una bolsa de 4. Se quedarían 2 horas para lo que necesitases en un momento dado, ¿no? Como lo pone aquí, tendrás acceso preferente a cualquier persona de nuestro servicio técnico para la resolución de tus dudas. Al fin y al cabo, ya que se ha pagado por ello, hay una prioridad absoluta ante los clientes que necesiten conversar con nuestros técnicos, una llamada, lo que haga falta. Un acceso en remoto es lo que se necesite para la resolución del problema. También las configuraciones del RAID y la aceleración de los SSDs con el caché, mejor dicho, de los cachés con el SSD. Una forma sencilla y barata de incrementar el rendimiento de mi servidor, de mi NAS, y puede llegar con todo instalado. O sea, nosotros lo que decimos, podemos hacer esto mismo, se puede hacer mediante la bolsa de horas. También tenemos la copia de seguridad remota. Una vez que tiene el NAS el cliente, nosotros nos conectamos y hacemos la copia de seguridad con él mediante el Hybrid Backup Sync. Como digo, con estas ayudas, con estos servicios que podemos ofreceros, podéis hacer que el NAS le llegue al cliente ya totalmente, vamos, para sacarlo de la caja, enchufarlo y a correr. Porque si llega con la aceleración del caché ya montada, con el RAID listo, y si pongamos que quiere hablar de una copia de seguridad remota, sería más que llamarnos y encargarnos nosotros mismos de hacer todo lo que necesita para poner en marcha su máquina. Lo que da una seguridad bastante importante esté donde esté el cliente, porque bueno, desde nuestro almacén va a salir montada, va a salir configurada y va a llegar allí, y en caso de haber algún tipo de problema, además tiene la opción de las bolsas de horas, que ya estando allí ya con la mayor parte de la configuración hecha, no consigue hacer lo que quiere. Es tan sencillo como una bolsa de horas y va a tener 4, 8, 16, las que sean, a un técnico a su disposición para cumplir con ello, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, por ejemplo, al salir de la cuarentena, teníamos un cliente que la configuración, porque un RAID como tal es sencillo, ¿no? Pero igual no solo la sencillez, sino el momento, el sitio donde tiene que hacerse. Él normalmente se lo hacía a su cliente, pero por problemas de las famosas fases en las que estábamos, no recuerdo cómo era exactamente, pero el cliente estaba en una fase inferior a la que teníamos aquí en la Comunidad de Madrid o al revés. Entonces, no podía ir y nos solicitó, dice, normalmente lo hago yo, pero en este caso, por favor, hacer que la máquina llegue directamente ya configurada al cliente, y nos evitamos el hecho de tener que salir, de tener que irme hasta otra comunidad, exponerme en ese momento como estaban a una multa. Se le llevó la máquina ya totalmente configurada al cliente, con lo que solo tuvo que conectarla y empezar a disfrutarla. No solo porque puede resultar a lo mejor un poco chocante lo de la configuración del RAID, no chocante, pero sí muy sencillo, pero son soluciones que para determinados momentos puede venir muy, muy bien. También está el apartado de los servicios financieros, en el que, pues con proyectos superiores a 100K,
Arián te financia, analiza de forma interna la solicitud. En 24 horas como máximo se recibe una respuesta y se concreta un pago mensual, el que sea para determinados casos, porque como ya he dicho, cada uno se analizará de forma individual y se verán las condiciones. Pero si ese es el problema, ahora que está la cosa como está, pero necesitas dar, no sé, es una solución a un cliente, el cliente se necesita la solución ya, pero no está como para soltar determinado 100K, son 100K, para soltar ese dinero, se puede buscar la solución desde Arián para que, mediante los pagos mensuales, etcétera, se pueda llevar a cabo y pagarlo más adelante. Y un poco los siguientes pasos es esto, ¿no? Pediros que si queréis que os certifiquéis en el programa de partners de QNAP y comentaros un poco lo que os he estado diciendo a lo largo de este curso, ¿no? Que esta era un poco la iniciación, lo más básico, que conozcáis detalles de QNAP si no lo habíais visto nunca, que sepáis hasta dónde puede llegar en todos los ámbitos. Pero si queréis ir más allá, necesitáis el technical training, ¿no? Perdón, me iba ya. Aquí vemos un poco todo lo que nos puede ofrecer. Vemos que hay varias opciones en función de como digo, de si queremos o no, pues el curso es el mismo, digamos, pero lo que me incluye no es igual. Esta opción, por ejemplo, es si nunca habéis pedido, si estáis como partner y nunca habéis pedido un NFR, podéis hacerlo y os saldría a este precio. O si nunca te has registrado como partner, te registras de nuevas, vas a tener acceso a un NFR que lo puedes utilizar para que este curso te salga más económico. También te digo que no es solo eso, sino que incluye máquinas, incluye discos y además 2 horas de bolsa, como os comentaba antes, con soporte, con un técnico especializado, pues se suele utilizar para la instalación del NAS, etcétera, para un poco desenvolvernos en el NAS que nos ha venido. Este último vemos que el modelo no son el mismo. Este digamos que es más entry y este ya estamos hablando de una gama media. Por eso la variación de los precios. Ya os digo que me parece bastante interesante, sobre todo si os ha gustado, si os ha picado un poco la curiosidad con QNAP, el hecho de poder saber más y de salir ya del technical training con una base bastante más amplia. Porque como os digo, en las demos que yo he hecho solo intentaba mostraros lo sencillo, ¿no? El manejo, lo fácil que se ve QNAP una vez que lo tienes a través de tu iPad, te metes, descargas la aplicación, hacer la copia de seguridad en 3 sencillos pasos y a correr. Pero si quieres algo más, si necesitas dar un paso más en el uso de tu NAS, el technical training me parece esencial y sobre todo viendo que el precio además me incluye una máquina ya con los discos montados y todo. Entonces, me parece muy buena oportunidad. Pues hemos terminado. No sé si ha habido alguna pregunta más mientras iba comentando. Parece que no. Y aquí tampoco. Aquí podéis ver, como os he puesto antes, este correo. Tanto si después de aquí a un rato os surge alguna duda en algún aspecto de lo que hemos estado viendo o lo que sea, si queréis pedirnos la presentación para ver algún detalle más más de cerca, leer algo que se me haya podido pasar a mí, o si incluso sale alguna duda respecto a la presentación, podéis escribirnos aquí a soporte.preventa@arian.es y estaremos encantados de resolver cualquier duda. Ya os digo, de hacer una configuración, enseñaros
un poco cuál puede ser la alternativa que tengáis en mente, no sé, lo que necesitéis, alguna duda que os haya surgido más tarde o si tenéis curiosidad en el technical training, en soporte.preventa@arian.es podemos y estamos deseando resolver cualquier duda que tengáis pendiente. No sé si ahora mismo tenéis algo que queráis decir. Bueno, yo espero que os haya gustado, que os haya picado un poco la curiosidad por conocer QNAP y que se os haya hecho medianamente ameno. Y la verdad que también espero veros en el Technical Training, porque la verdad que eso va a ser una forma de tener una base una base mucho más grande sobre QNAP, ¿no? Y de poder defendernos ya no solo con las utilidades que tiene, que es lo que hemos podido ver hoy, sino a la hora de configurar, ¿no? A la hora de meterse en el barro, de ver bien cómo hacer el RAID, de ver cómo se usan las aplicaciones en profundidad, no lo que yo he podido enseñaros, que han sido 4 nociones básicas, que como os decía era para que vierais la sencillez con la que te puedes desenvolver por las aplicaciones de QNAP. También comentaros que a lo largo de la semana que viene, si queréis, podemos pasaros la presentación y el vídeo que grabamos de forma interna para este tipo de cosas, para que si a alguien se le hubiera quedado algo en la mente o querría ver de nuevo alguna explicación de algo, lo pueda ver en el propio vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta o nada más que nos queráis comentar, quedamos a la espera de vuestras noticias y espero veros el día 18 en el Technical Training. Muy bien, yo desde Marketing os quería también recalcar la invitación al QNAP Technical Training. Si alguno de vosotros sois partner de QNAP o registráis como partner, podéis asistir al curso, si pones la slide anterior, por 299 € y os lleváis lo que es la máquina con los discos, más las horas de formación evidentemente y luego las 2 horas de soporte gratuito. No sé si algunos sois partner ahora mismo, pero si no, os invito, como os comento, a que os registréis y por este precio que me parece que sale muy bien, pues podéis asistir al curso, como dice mi compañero Alejandro, pues os llevaréis como algo más, bueno, sobre todo tocando la NAS desde dentro y unos conocimientos, pues, digamos, mayores ya a partir de este comercial, con el otro técnico complementaréis la formación. Así que, bueno, comentado esto, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer o alguna sugerencia. Sí, a las 10. Lo dicho, la verdad que lo que comenta mi compañera Almudena es totalmente cierto. Lo del curso a 2,99 a mí la verdad que me parece un muy buen precio, porque si os ponéis a pensar y vosotros mismos a verlo por ahí, investigarlo, prácticamente la máquina y los discos ya valen más de eso. Y sin sumar las 2 horas de consultas, de soporte, tener a un técnico especializado durante 2 horas que te va a configurar tu NAS y que te va a resolver cualquier duda, si es que la hubiera después del technical, tener a una persona 2 horas a tu disposición, aparte de la máquina, que como digo, y los discos ya valen eso, me parece que es un precio muy bueno, y que si os ha picado la curiosidad y si queréis saber un poco no, si queréis tener unas nociones bastante más amplias de QNAP,
me parece que es un muy buen precio y es muy interesante de ver. Pues lo dicho, no queremos repetirnos más, esperemos que lo hayáis pasado bien, que se os haya hecho ameno y interesante. Y por última vez repetiros que desde soporte.preventa@arien.es, lo tenemos aquí en este caso, aquí podéis verlo, estamos a vuestra disposición ante cualquier duda que podáis tener, ya sea del technical training, para alguna consulta que os haya surgido a lo largo de la mañana en este curso, y para cualquier, por supuesto, configuración o oferta que podáis tener. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y un saludo. Que tengáis buen puente.